la columna trajana y Apolodoro de Damasco. En Italia, la Colonna Traiana es, además de un monumento conmemorativo, la tumba del propio emperador Trajano, cuyas cenizas reposaron por orden senatorial dentro de la propia columna y en un cofre de oro, que más tarde se perdió en el 410 cuando los visigodos saquearon Roma. La columna tiene 4 metros de diámetro y 30 metros de altura, 38 si contamos el pedestal, y su altura no es un capricho, pues mide lo mismo que la colina que en ese lugar había antes de la construcción del Foro Trajano. Una escalera de caracol recorre el interior de la columna hasta la cima, restituyendo las vistas panorámicas tal y como testifica una inscripción. La columna siempre se ha mantenido en pie, retando a las ruinas de los edificios del Foro Trajano que la rodeaban. En 1162, el Senado declara el monumento propiedad del pueblo. Originalmente la columna estaba pintada y rematada con la estatua de un águila imperial. Más tarde se colocó en su lugar la estatua del propio Trajano. Y en 1588 el Papa Sixto V reemplaza la estatua de Trajano por la de San Pedro, que fue bendecida solemnemente antes de su colocación y hasta hoy no se ha movido de ahí. ¿Quién podría ser el próximo que veamos sobre la columna? ¿Elon Musk? ¿Algún empresario chino? ¿Un astronauta? ¿O un simio? Hagan sus apuestas. Hay personajes que nunca mueren. Durante siglos, cuando ascendía un nuevo emperador al trono, el Senado sentenciaba: que sea más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Tras la conquista de Roma, dicen que el Papa Gregorio I, por intersección divina, resucitó a Trajano de entre los muertos y lo bautizó en la fe cristiana. No deja de ser sorprendente que en el himno de Rumanía, antigua Dacia, aún hoy se siga mencionando a Trajano. Despierta, rumano, del sueño de la muerte, en el que te sumieron los bárbaros tiranos. Ahora o nunca, fórjate otro destino, ante el cual se inclinen hasta tus más crueles enemigos. Ahora o nunca demos pruebas al mundo de que por estas manos aún corre una sangre de romano, y de que en nuestro corazón conservamos con orgullo el nombre que triunfa en la lucha, el nombre de Trajano. ¡Viva en libertad o muerte!, gritan todos. Marchen los popes con la cruz delante, pues el ejército es cristiano. El lema es libertad y su propósito es sagrado. Antes muramos en la lucha, plenos de gloria, que ser de nuevo esclavos en nuestra vieja tierra. La columna, que fue concluida en el año 114, está recorrida por un friso helicoidal de 200 metros. 33 vueltas de relieve conmemoran las victorias de Trajano frente a los dacios. El relieve es más profundo cuanto más cerca de la base está, y a medida que se eleva se va ensanchando para compensar la perspectiva. Se pueden leer en redondo o verticalmente un pequeño resumen que también cobra sentido. Rumanía fue la última conquista y la última provincia anexionada al Imperio Romano en el año 106. En el friso se ilustran y quedan patentes tanto la heroica resistencia del pueblo dacio como la derrota de su suicida rey Decébalo. Rumanía
También fue la primera provincia en ser abandonada, cuando, presionados por los bárbaros, los romanos pasaron a la defensiva parapetándose tras la frontera del Danubio. Trajano, que recibió el título de Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, por el Senado, había nacido en Itálica. Fue un hábil guerrero y emperador, el último de los grandes. Luchó contra la corrupción tanto en Roma como en provincias. Además, realizó numerosas obras como el puerto trajano de Ostia o la ampliación del puerto de Ancona, mejoras y ampliaciones en las vías romanas como la vía Apia, construcciones impresionantes como el Foro Trajano en Roma o su acueducto, las famosas termas de Trajano en la colina del Opio sobre la Domus Aurea de Nerón y conquistas. Realizó proyectos filantrópicos que daban de comer a los pobres y a los niños huérfanos, pero también dicen que los niños y los jóvenes le tiraban más que su propia mujer, Pompeia Plotina, que a su vez era amante de Adriano, por lo que también corrían rumores de que recién muerto Trajano, Plotina escondió a un esclavo bajo sus sábanas y fue este, y no Trajano, el que susurró sus últimas voluntades, adoptando a su sobrino Adriano para que le sucediera y heredara. Apolodoro de Damasco, actual Siria, fue arquitecto, escritor, ingeniero, planificador urbano. Había realizado multitud de obras y monumentos para Trajano, como el puente de Trajano sobre el Danubio, las termas o el Foro de Trajano, con su propia basílica, el mercado o esta misma columna. A la muerte de Trajano, Apolodoro continuó trabajando para Adriano y construyó, por ejemplo, el templo de los divinos Trajano y Pompeia Plotina, después de que el Senado los convirtiera en dioses. ¿Pero qué le pasó en las narices al pobre Apolodoro? Cuando empiezas a ver bustos sin nariz, te terminas preguntando si los antiguos tenían alguna manía especial con las narices. Y sí, uno de los gestos más dramáticos y representativos cuando el Senado decretaba Damnatio memoriae a un personaje era romper las narices de las esculturas que le representaban. Un gesto bastante teatral, ¿no creéis? Pues esto le sucedió a Apolodoro, que por cierto, dicen, aunque varios historiadores lo duden, que fue condenado a muerte solo por criticar el diseño de una cúpula que hizo Adriano, comparándola con una calabaza. Algunas de sus obras fueron destrozadas o abandonadas. El templo de los divinos Trajano y Plotina fue saqueado y destruido en la Edad Media. Y es que, con tantos intereses y tanto cambiar las ternas del poder, nunca sabremos qué podemos creer de lo que escribieron algunos historiadores. Yo, personalmente, prefiero creer a los artistas. Y Piero della Francesca ya discutió este tema en su misteriosa flagelación de Jesús, que para mí también trata de la eterna lucha y discusión entre güelfos y gibelinos. Cuenta, cuenta.